Seguimos disfrutando de esta mañana hermosa en Es lo que hay, y ya con la anticipada visita de nuestro vecino, compañero Tomás Astelarra. Hola Tommy, ¿qué tal? Hola, hola, buenas, ¿cómo andan todos? ¿Qué haces, Tommy? Tanto tiempo. Ya te habíamos presentado, economista, periodista, y bolivianólogo. Bolivianólogo local. Escritor bolivianólogo. Claro. Bueno, antes comentamos que estuviste mucho por Bolivia en tu vida, recorriendo, viviendo en Bolivia, y recientemente volviste a ir después de como 20 años. De 10 años. Lo que no comentamos antes, que está bueno comentarlo ya mismo, es que has escrito un libro específicamente sobre Bolivia, la Bolivia de Evo, sobre Bolivia en el periodo histórico particular de la llegada de Evo al poder, antes y un poco durante. Y bueno, ahora que estamos en esta situación donde una vez más en Bolivia está el país más o menos tomado por manifestaciones, queríamos charlar un poco con vos para entender qué está pasando, si es que se puede. Si es que se puede, sí, es difícil. Y a mí me gusta mucho también traducir la cultura boliviana a muchas especulaciones que se hacen desde Argentina, por ahí sin conocer a fondo lo que es la cultura, que si bien por arriba se pueden hacer ciertas comparaciones en la política, por abajo es muy diferente en lo político, en lo social y en lo económico, ¿no? Hay un filósofo muy conocido allá, René Zavaleta, que habla de que Bolivia es un país de maximalismo de masas, dice él, ¿no? Ahí va. En esto que, bueno, un poco recordar que el gobierno de Evo Morales se dio gracias, como fue un poco también acá en Argentina, para hacer comparaciones, el kirchnerismo con el 2001, los gobiernos del Evo y del MAS, del proceso de cambio que le llaman allá, se dio a través también de grandes movilizaciones populares por la privatización del gas con el gobierno del Goni Sánchez de Lozada, la guerra del gas, que se llama la guerra del agua también, porque querían privatizar el agua. El principio de los años 2000, digamos. Exacto, y de ahí, bueno, surgen estos gobiernos del MAS, que un poco, según mi interpretación, que la pueden leer más en profundidad en la Bolivia del Evo, de la editorial Subestada, es que de alguna manera el MAS no terminó de entender esta lógica de, por un lado, la economía popular, con sus dinámicas, y por otro lado lo que llamaríamos la democracia participativa, asamblearia, el modo en que se organiza la forma de organización del AILU, ¿no? Hubo un monopolio del Estado, por un lado en lo que era la representación política, que también fue una negociación con la oligarquía cruceña cuando se estaba haciendo la reforma constitucional, y por otro lado esto de querer ponernos, por ejemplo, la empresa de alimentos del Estado o industrias, sin tener en cuenta que ya la economía popular, solo con la redistribución de ingresos que se dio durante el gobierno del MAS, generó un montón de microemprendimiento y de situaciones de importación de tecnología de China y de cuestiones de alianzas estratégicas de los comerciantes populares con, por ejemplo, China, ¿no? Hay mejores relaciones. Pero que son cosas que escapan al Estado, al control del Estado, de alguna manera. Claro, y que también tienen que ver con estas protestas, que acá con acá estamos aguantando mi ley y no pasa nada. Bueno, muchas de las protestas, además de lo social y político, tienen que ver con lo económico, porque justamente Rodrigo Paz lo que prometió es basarse en una economía popular, desregular desde ese sentido de la economía popular, y también como una perspectiva nacionalista, ¿no? Él prometió que no iba a pedir plata al FMI, que no iba a transnacionalizar la economía y los recursos de Bolivia. De alguna manera eso no sucedió, claro. Y entonces hoy el pueblo está diciendo algo tan simple como nos mintió, se tiene que ir. No solo no sucedió, sino que empezó a tomar medidas en el sentido contrario. Claro, porque está hace poco, 6 meses. Claro. Sí, pero ya ponerle a los 2 meses quiso hacer un decreto a lo Sturzenegger como se hizo acá, y eso ya lo tuvo que retroceder porque hubo movilización popular. También, viste, ahora mucho de lo que es el periodismo progresista de izquierda en Argentina pregunta, ¿y el Evo Morales qué tiene que ver? No, no tiene nada que ver el Evo Morales. Es el pueblo. Claro. ¿Y quién organiza esto? Y un montón de federaciones que se fueron juntando, desde la Federación de Maestros,
desde la COP, que es la Federación de Trabajadores, pero que tiene que ver con la minería, cooperativas mineras, el movimiento campesino, la CETS-UCB, que es la Confederación Campesina, y además algo muy raro frente acá a una CGT que ves siempre los mismos dirigentes, no, Claro. allá cambian todo el tiempo, y también con la salida del MAS del gobierno hubo una reestructuración, porque con el MAS había mucha cooptación, había mucha corrupción, y de alguna manera que se fuera el MAS hizo que se reunificaran todas estas organizaciones que estaban divididas, como acá la CTA durante el kirchnerismo, que tenía dos corrientes, o el Frente de Orilla Santillán, acá todas las organizaciones se parten. Bueno, allá se volvieron a reunificar, pendientes a ver qué hacía el gobierno de Rodrigo Paz, y viendo que no hace lo correcto, se fueron sumando capas de movilización, de negociaciones que no se dieron también, porque eso, no, esto no, vamos a negociar. Como esa negociación no se da, ahora la movilización es directamente que renuncie el presidente. Renuncie. A mí, viajando por Bolivia, cuando veo, siempre como que hay dos ideas que me vuelven. Una es esto de como que en Bolivia, yo sentí cuando conocí Bolivia, que 500 años... los 500 años de la conquista están acá nomás, como que no pasa, como siguen sucediendo. Claro. La conquista sigue muy vigente de alguna manera, en este sentido de que sigue habiendo una contradicción entre el modo en que se organizaban los pueblos antes y lo que pasó en la conquista, y eso sigue abierto. Y la otra idea es como si hubiera gran parte de la vida donde el Estado y la gente, la sociedad, los pueblos, pasan por carriles como separados, que no se tocan mucho. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Hay algo que el filósofo Javier Medina me explicó bastante bien, y que también tiene que ver con una diferencia cultural que tenemos los argentinos y los bolivianos, que es cómo se ve la complementariedad, ¿no? La reciprocidad, y en el opuesto la contradicción y la polaridad, la grieta, la famosa grieta acá, allá no es tan clara, como que a veces nos desorienta como, no, son anticolonia, anticapitalistas. No, hubo, por ejemplo, una de las primeras multinacionales mineras del mundo fue la de un cholo, Patiño, claro. Mines, ¿no? Claro. Simón Patiño. O también me contaba el Javier, cuando vinieron los españoles, como los bolivianos tenían muchos recursos para la agricultura, a esto le gusta el oro, bueno, vienen acá, le tenemos que dar de comer. Hubo grandes empresarios aymara quechua que fueron los que alimentaban a los españoles. Y de la misma manera esto que cuento, ahora el sociólogo y amigo Jorge Viana dice que más allá de las contradicciones, los errores del proceso de cambio, hubo dos factores muy importantes. Uno fue lo simbólico, que un indio era presidente, que una india era ministra de amas de casa. Hubo una cuestión simbólica de empoderamiento. De llegar al Estado. De llegar al Estado, de que los indios tuvieron el poder, a veces lo usaron mal y negociaron mal con por ahí con los oligarcas empresarios de Santa Cruz, que con los mismos pueblos originarios, por ejemplo, amazónicos. Y otro fue lo económico, esta gran distribución de los recursos. Pero a mí me parece que, a diferencia de Argentina, si bien desde arriba se desconoció la economía popular estaba preparada para agarrar esos recursos y generar una serie de dinámicas donde hoy, cuando vos ves que uno de los que está movilizando es el sindicato de transportistas, no son 4 empresarios como acá, no es un oligopolio, un monopolio, son un montón de minibuseros que tampoco están a la libertaria, liberal, individualista, sino que esos minibuseros que son emprendedores, pero están organizados en asociaciones más grandes del pueblo, después del municipio, después nacional, justamente para hacer lobby con el Estado. Entonces el reclamo, más allá de que está cara la nafta, es que la nafta incide en lo productivo, incide en transportar la verdura, incide en todas las movilidades, los colectivos que van de ciudad en ciudad, incluso con algo que causó mucha bronca, que tratando de solucionar el problema del combustible, el gobierno trajo combustible adulterado, que rompió mucha chata. Claro. Eso también es una bronca muy fuerte que hay. Y lo mismo pasa con el alimento. Ustedes imagínense que a alguien se le ocurre no traer más verdura a San Javier.
bueno, vamos al Machín y compramos industrios monopólicos, arroz blanco. No, allá toda la comida se come en un mercado y los mercados se nutren con las periferias. Entonces, cuando en el Alto se hace un bloqueo y ya no viene la verdura de Achacachi, de todos los campesinos, la coca, es un bloqueo total, porque de alguna manera, como dirían los compañeros marxistas, los medios de producción están en dominio del pueblo, y eso hace que una protesta no solo tenga una implicancia desde el bolsillo propio de cada uno, porque no son empleados, son emprendedores y están organizados, sino también que de alguna manera se puedan generar esas discusiones de cómo se distribuye la renta, de alguna manera, que es la discusión que está en juego. Se deduce obviamente que no podemos comparar nuestra lucha o nuestras salidas a las calles, en el caso de la universidad, discapacitados y todo lo que nos pasa, con la organización boliviana. Por eso no entendemos, por eso preguntamos, ¿quién organiza esto? Porque estamos acostumbrados que nosotros sí nos organizan o nos dicen tal partido político, vamos para allá, vamos para acá. Ahí es el pueblo organizado y unido. Una pregunta es que la ley esa 1720 que tiene que ver con las tierras, eso fue un poquito la gota que rebalsó el vaso, digamos, para que esto pase. Sí, de alguna un poquito manera, de qué sería esa ley. Hay un proceso de tierras en Bolivia. Bolivia, por un lado, son minifundios, sobre todo en el altiplano, y además algo que el otro día también decía en una entrevista, que de vuelta, la tierra es un medio de producción, entonces no te la venden ni en pedo. No pasa que de repente se pone de moda, bueno, justo San Maipata no soy el ejemplo, pero se pone de moda coroico, entonces la tierra sube de precio y todos los campesinos venden la tierra. No, se la quedan porque les sirve productivamente. Y de otro lado sí se fue generando en la Amazonía, donde había menos densidad demográfica de los pueblos originarios amazónicos, se fue dando un latifundio de esta clase terrateniente que está en Santa Cruz, que ha avanzado mucho en lo que es la soja, que antes no había en Bolivia, incluso con acuerdos con sectores campesinos cocaleros, ¿no? que venían del MAS, ¿no? Pero bueno, ahí justamente hubo un conflicto muy grande que llamó de la Media Luna, a mitad del gobierno del MAS en el 2009, una casi guerra civil, justo se estaba haciendo la constituyente, y bueno, ahí Álvaro García Linera, como vicepresidente y como cara del gobierno, negoció con las oligarquías santacruceñas, y dos de las negociaciones más importantes fueron precisamente esta que digo, de que el MAS quedara como única representación política de los pueblos, porque la idea era que la representaran más asambleas locales, organizaciones más chiquitas, y la otra fue parar la reforma agraria que se estaba haciendo. Entonces, a partir del 2009, el 2010, de hecho, muchas de las críticas que se le hacen al gobierno de Evo Morales, del INER y del MAS, fue justamente no avanzar en la reforma agraria y en generar tierras comunitarias, sobre todo en la Amazonía, porque también se dio eso, que el gobierno del Evo era más quechua aymara, y había un montón de pueblos amazónicos que también tenían intereses, incluso contrapuestos, como se dio en el conflicto del Tipni, ¿no? Donde los quechuas, en esta cuestión de querer plantar más coca, más soja, avanzaban sobre territorios amazónicos. Bueno, eso es lo que se quiso volver a avanzar en una reforma agraria al revés. De beneficiar al latifundio sobre esos minifundios. Y eso en Bolivia, la tierra es palabra santa. Digo, no solo se habla de la Pachamama, sino que también es lo productivo y sagrado a la vez también, ¿no? Como el de esto vivo, con esto gano dinero, y cómo de una manera que también honra mi cultura, mi espiritualidad. Un poco pasa eso. Que incluso hace eso que muchas veces también nos confunde a los gringos cuando vamos en Bolivia en pensar que es un país pobre, pero si vos te das cuenta con la cantidad de indigentes y gente que no come en Argentina, en Bolivia la indigencia no existe. Puede existir la pobreza, que tenga un ranchito medio pobre, que cague en el monte, pero no comer es imposible, es que muy barata la comida. Pobreza. Claro, exactamente. Entonces también eso, afectar esa unidad productiva, esas unidades productivas
que dan un alimento barato, el pueblo boliviano sabe que es algo que va a llevar al hambre y es como un límite muy importante. O sea, sigue primando lo ancestral, digamos. Siempre. Sí, y los derechos básicos desde el alimento y desde la dignidad también. Claro. Y después también con una historia de muchos abusos por parte de Estados Unidos, cuando ven que el presidente empieza a traer a la DEA, al FMI, a Elon Musk, que hace negocio con el litio y demás, dicen... ¿Y crees que esta historia la importancia simbólica de lo que fue tener un gobierno indígena de alguna manera incide hoy en que se le tenga menos paciencia a este gobierno, o es la misma menos paciencia que se tuvo siempre? Porque como que realmente son 6 meses y a la primera que nos mintió, chau, corta la bocha. Yo creo que sí, que tiene mucho que ver, y se vio también con Jeanine Áñez, claro, ¿no? Incluso en términos de algo que también desde nuestra mirada gringa soberbia, viste, como que pensamos que son brutos, ignorantes, ineficientes, ¿no? Y por ejemplo la revuelta con Jeanine Áñez también tuvo que ver con la ineficiencia del tratamiento de la pandemia. Claro. Esto claro. de que digo de la nafta, hay algo de che, si sos presidente claro, tenés que darnos nafta y comida, después vemos qué más negociamos, claro, te votamos a vos porque no nos gustaba más el MAS por todo esto que hacía. Ahora, pero, claro, el pueblo se y le en planta. Eso, y claro, en eso entonces, ¿qué podemos como quién jugar, digamos? ¿Qué puede pasar? Porque el MAS medio que se autoaniquiló en las internas, ¿no? Como votamos a este porque podías llegar a ser... ¿Qué puede pasar? Sí, bueno, logran que renuncie Rodrigo Paz. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Qué otra fuerza política hay? ¿Qué podemos pensar que pase? Porque, bueno, no, por más que él sea un país que se sostiene más allá de esas estructuras del Estado institucionales, es difícil pensar que, bueno, desapareció el Estado en Bolivia. No, eso evidentemente no, pero de vuelta es un razonamiento contrario a lo que tenemos en Argentina, que decimos, che, no vamos a movilizar porque no sabemos quién va a ser presidente. Claro, no, movilicemos, después vemos, claro. No me importa. Allá se moviliza, después se ve, y justamente ahí donde viene una de las grandes críticas al MAS y una de las tristezas que hay con el proceso del MAS, y es que justamente el MAS era una herramienta, de hecho... La sigla del MAS originalmente era MAS y ese instrumento por la soberanía política de los pueblos, ¿no? Era la herramienta política. Pero esa herramienta política, que además estaba representada por el Evo, que era un dirigente, por ejemplo, no estuvo representada por el Felipe Quispe, que era un dirigente muy importante a la hora de movilizar, pero como sus ideas eran media poncho rojo, demasiado radicales, sirvió mal la figura del Evo, ¿no? Claro. Pero el Evo no es que fue el responsable de la guerra del gas o la guerra del agua, ni siquiera la guerra del agua que fue en Cochabamba, estaba el Óscar Olivera. El Evo fue como el careta que pusieron para estar en un estado, y lo mismo con el MAS. Pero esta negociación de 2009 con la oligarquía cruceña y después esta verticalidad y monopolio de la herramienta política que se dio con el MAS, destruyó esa herramienta política y hoy realmente no existe, ¿no? Se intentaron, hay partidos de izquierda, o por ejemplo, la Eva Copa, que es la intendencia del Alto, el Evo no la puso en la lista, fue por otro partido y ganó. En Cobija ganó un partido político de pueblos originarios, como el Movimiento Verde Cordobés en Córdoba, o Ciudad Futura en Rosario. Existen herramientas políticas a pequeña escala, pero no se visualiza cómo puede haber una articulación nacional en ese sentido. Y todavía es muy reciente todo lo de esa interna feroz del MAS, como... Claro. Sí, y además como pasa acá con Cristina y Axel, lo tenemos al Evo sin poder acceder al poder, pero impugnando cualquier otra candidatura, como fue ahora en las últimas elecciones la de Andrónico Rodríguez, que es un pibe cocalero, bueno, ya tiene 35 años, pero... un dirigente que estaba muy bien visto y que hubiera sido una muy buena opción. Muy buena imagen tenía, sí. Sí, incluso en esto de poder negociar mejor, como que desde los lugares más radicales y asamblearios de los movimientos sociales hasta cierto sector empresario, veían con buenos ojos a Andrónico Rodríguez. Sí. El tema es que no fue apoyado ni por Arce ni por Evo,
y quedó ahí en la nebulosa. Entonces como no que se sabe muy bien. Esa victoria simbólica de lograr que lo indígena llegue al Estado tuvo la derrota simbólica de que la lógica del Estado moderno, del poder capitalista de alguna manera en el Estado, y tomó a esa principal figura que fue Evo, tomó a Arce y como priorizaron su poder personal sobre toda esa tradición comunitaria de alguna manera. Y de hecho el Arce desde Buenos Aires, así como Cristina impuso el Alberto, que no tenía bases, el Evo de Buenos Aires impuso a Arce frente al David Choquehuanca, que era un dirigente, fue ministro de Relaciones, que venía del movimiento pachamamista y que tenía una base social. El Evo eligió un presidente sin base social, que después cooptó el poder, la justicia, el partido para enfrentarse al Evo, y el enfrentamiento se dio por arriba y no por abajo. En algo también, Vero, vos decís esto del simbolismo indígena, que ahí también me parece que hay un prejuicio, porque se usó mucho la imagen indígena originaria, Tiahuanacu y todo esto, sin entender esto que la Silvia Rivera Cusicansi llama la cultura cheje. Esto que estoy diciendo. Los papachos y la mamita están importando tecnología de primera punta de China y le ganaron a Sony el mercado de las computadoras. O sea que no van a dejar de ser capitalistas. Exacto. Pero tienen su modo boliviano de capitalismo. Chayan. En estos negocios de computadoras, chayan. Capaz por eso se entienden con los chinos, digamos. Claro. Sí, lo importante es que cuando acumulan demasiado lo reparten entre sus propios parientes para que eso se siga. O sea que el capitalismo ese tampoco es un capitalismo a rajatabla, o sea, no hay una acumulación excesiva de la riqueza. Cosmogónicamente el exceso de acumulación es una enfermedad, claro, no es la martelo. Claro, como me pregunto, también el exceso de desprendimiento es una enfermedad. Me pregunto qué pasaría en un, no sabemos si va a suceder, pero en un, por decirlo, capitalismo mundial donde China es hegemónica, que también China trae otra cosmovisión con respecto a esto, a la propiedad, que no sabemos bien cuál sería si fuera la potencia dominante. ¿Cómo conectaría ahí con esto? No sé, me lo pregunto como quien... Yo cuando trato de entender China, que no entiendo un carajo, trato de entender Bolivia y sé que debe ser algo parecido. Más o menos. Se llevan muy bien. De hecho, hubo muchas relaciones que se quisieron hacer desde el gobierno con China y se solucionaron desde los comerciantes populares, ¿no? que van a las Olimpiadas en China. Por ejemplo, ahora en la fiesta del Gran Poder ahí en La Paz hay mucha simbología china en los muñecos. Porque hay algo que conecta. Porque la fiesta es la forma de hacer negocio. Sí. Entonces invitan a los exportadores chinos que le exportan computadoras de marcas blancas, los invitan a La Paz, van a China. Entonces, eso, nosotros de acá vemos a la mamita en el mercado y pensamos, ay, la pobre indígena, qué copada, que te da ñapita. Alta empresaria. Y es alta empresaria, ¿no? Porque también él pensaba, ¿no? Estaba por escribir algo de Bolivia para la Luna con Gatillo, y pensaba que esto que se decía una vez, no me estoy pudiendo acordar qué politólogo o economista lo decía en los 80, pero que vos en Brasil venía un empresario y le decía, disculpame, yo soy el dueño de Techint, y el brasileño agachaba la cabeza, ¿no? Acá decía en Argentina, yo soy el dueño de Techint y sabés quién soy yo, ¿no? Como esa arrogancia que tenemos los argentinos. Y pensaba que en Bolivia, o sea, sabés quién soy yo, pero al final nos cagan los monopolios. Claro. En cambio en Bolivia me parece que son como los brasileños que agachan la cabeza, pero los terminan cagando a los monopolios. O sea, sí. Tiene una cuestión ahí muy mágica de aparentar lo que no son. Pero sí podemos pensar que a Evo sí le dio esa enfermedad del exceso de poder de alguna manera. Sí, ni dudas, pero sí lo que le reconoce el pueblo es honestidad. Sí. Claro. Entonces, en ese sentido, así como pasa acá con Cristina, que decís, che, Cris, dejate de romper la pelota con Kicillof, ya fue, la cámpora, tu hijo, de no sé qué, pero aguante Cristina. O sea, a mí me hacen la encuesta por internet y digo, imagen de Cristina muy buena. Claro. Entonces, allá es como que no se demoniza al Evo, incluso se lo defiende, esto creo que lo dije fuera del aire, lo tienen que meter preso. ¿Por qué no lo meten preso? Porque está en el Chapare y está rodeado de compañeros y compañeras que la defienden. Sí, como ¿no? me parece que se lo defiende porque es un como
podemos defender a un vecino que se mandó 1000 mocos, Claro. pero bueno, sigue siendo nuestro vecino, ¿no? Como sigue siendo nuestro hermano indígena. Claro. Se mandó 1000 mocos, se merece un castigo, pero no es el castigo de la cárcel. Capaz que es otro castigo que puede Sí. inventar la No, la el no comunidad, votarlo, o el justamente. no En esto de la votarlo, ¿no? complementariedad no es que está todo mal. No, gracias, Evo, estuvo muy bueno. La verdad que te pedimos Sí. 3 veces que ponga otro candidato, no lo pusiste, Claro. no te vamos a votar más. Pero muchas Pero gracias. me saco el sombrero, claro. Y la exigencia de la movilización son la renuncia de Rodrigo Paz, no que lo metan preso No, al Evo, no, que no. podría ser una exigencia, También, sí, sí, si sí. fuera una voluntad del pueblo, porque incluso los dirigentes vos lo ves hablar y dicen, y esto no hay negociación porque las bases han dicho que pues tiene que Claro. renunciar el presidente, o sea, Hay un la proceso dirigencia ahí. lleva un mandato popular y no porque son buenos, sino porque los cuelgan. Claro, Claro. O sea, no tienen también opción. hay que, digamos, claro, no es que, ay, que No es todo conversación, digamos. Bueno, qué interesante y que como que, no sé, a mí me da esa sensación de como reparación de alguna manera. No sé, como que desde mi mirada muy personal, pero como que lo último que veíamos de Bolivia eran estas peleas internas, era golpe de Estado, peleas internas, y ahora volvemos a ver al pueblo tomando el país, cortando las rutas, como bueno, volvimos a mostrar que ese poder que habíamos de alguna manera puesto para que suceda este proceso de llegar al Estado, lo seguimos teniendo. Y ahora veremos qué hacemos con eso. Sí, digamos. sí, además algo que no está sucediendo en Argentina, que es impedir la reestructuración legal y económica, ¿no? Porque también Claro. en Argentina nos pasa que decimos, bueno, todo bien, están viendo a ver qué hace el peronismo. Ahora, cuando se vaya este muñeco, el muerto que ¿Qué nos van a dejar, hacemos? ¿qué Claro, hacemos? la Sea quien sea que deuda, venga. Entonces ahí también me parece que en Bolivia hay una actitud preventiva de decir, no, con los Ya recursos sabemos naturales esto, ya no te va a sabemos. meter, con el agua no te va a meter. Por eso, a los 6 la ley meses. de glaciares no va, la ley de tierra no va, como algo que va es más de largo plazo que la protesta en sí, ¿no? Es defender un Tal territorio. cual. Y Bolivia, una vez más, en estos tiempos de Pachacuti, desconcertándonos a los gringos Totalmente. progresistas que Qué maravilla. queremos analizar las cosas del 2+2. Y bueno, Bolivia te otra Bueno. cosa. Y para el que le interese entender un poco más la economía boliviana, voy a pasar un chivo. Bien. Por favor. Iba a empezar hoy, pero va a empezar el martes que viene, el taller de economía en tiempos de Pachacuti. Vuelve, que- vamos todavía. Podemos ir a un tema y que después nos cuentes Sí. un poco más sobre ese Dale, taller, si quieren, estás. pero con mucho gusto. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo. Tú y yo descolonicemos lo que nos enseñaron, con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo
de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano a vivir este mundo donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Vengo humano, vengo como tú, en busca de la huella de la pieza del árbol y de su corteza, que guarda en su memoria que el canto de victoria cuando vimos de la tierra lloramos con tal euforia. Y abrimos así nuestros brazos tan encadilados y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo donde yace el sentimiento de vivir este comienzo. Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos. Venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos, vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida, vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego, vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo a mirar el mundo de nuevo. De respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo. Estás escuchando Es lo que hay. Ahí estamos y seguimos charlando con Tomás Astelarra. Contanos eso que nos ibas a contar antes del cortecito. Los tiempos de reciprocidad y complementariedad. Yo le vengo a hablar de Bolivia y paso a un chivo que por siempre supuesto viene bien. Economía en tiempos de Pachacuti se llama el taller. Va a ser online. Arranca el martes que viene a las 19 horas. Pueden verlo en mi Instagram, Facebook o bueno, me cruzan en la plaza, no sé. Le piden el teléfono al chato. Sí, acá a la radio. A la radio. Y un poco son 6 clases que yo trato de desarrollar un poco algunas reflexiones que vengo teniendo sobre la definición de economía, que ya le he planteado muchas veces acá en la radio. Sí. Yo defino la economía etimológicamente como el cuidado de la casa común, eco, casa común, planeta, claro. Y nomaquis, administración. Hay que aclarar que con cuidado, ¿viste? Claro. Porque como a los pibes, ¿viste? Estamos en una humanidad tan adolescente que tenemos que... Che, muchacho, el planeta se maneja con... Che, pibe, el juguete todo bien, pero con cuidado, que no podemos comprar otro, ¿no? Claro. Entonces la economía como el cuidado de la casa común. Y bueno, dentro de eso es un montón de variantes de explicar lo que yo llamo la historia económica en espiral. Hay una clase que es puramente de economía popular aymara para explicar en profundidad. Eso es interesantísimo. Sí. Finanzas, como voy transitando la economía desde otro punto de vista. Mucho de eso de la economía aymara hay en tu libro. En la primera parte de tu libro hay mucho de eso. En la Bolivia de Vos se habla muchísimo de la parte de economía popular aymara, que también recomiendo un intelectual que es italiano, en realidad el Nico Tassi. Ajá. Él vive hace muchos años en Bolivia y viene investigando muchísimo esto de la economía popular boliviana. Tiene un libro que me gusta mucho que se llama Hacer plata sin plata. Porque un comerciante le dijo, si el poder del capitalismo es hacer plata con plata, el nuestro es hacer plata sin plata, lo cual es una estrategia que hoy en Argentina nos viene muy bien al pueblo. La verdad. No, hoy estamos en ese desafío de hacer plata sin plata. Qué locura, ¿no? Qué locura. Sí, básicamente lo que nos deja la charla con vos es eso de que paremos de quejarnos un poco y actuemos un poquito más, tomemos cierta cosita del pueblo boliviano, eso de que se planta a los 6 meses y le dice, no, mira amigo, no es por acá, vos prometiste tal cosa y no estás cumpliendo. Nosotros vamos 2 años y algo de que nos están pasando cosas y lo único que hacemos es desvivirnos en riles y recortes
de programas de televisión y programas de radio que nos bombardean con digamos, cuestiones que están bien, que hay que decirlas, pero que un poco que agobia, ¿no? Porque busquemos otra solución también, miremos a los pueblos vecinos que tenemos, nuestros hermanos bolivianos, nuestro hermano chileno, en Chile también se está armando algunas protestas con el tema de la educación nuevamente. Sí, y rearmar el tejido social, Eso. que es una consigna que veo yo mucho desde los medios porteños y como si pareciera que tuviéramos que esperar a que venga Cristina, Axel o Grabois a reconstruir el tejido social. No es una tarea nuestra que podemos hacer todos los días y que a veces yo siento que está muy invisibilizada. Yo vengo con mucha bronca con los medios de izquierda, progresistas, compañeros en general, porque veo mucho de Adorni, Milei, che, pero acá hay un montón de gente haciendo cosas y a veces vos caes en ese discurso y, por ejemplo, yo ahora hace un mes fui a Villa Ciudad Parque, que había un primer encuentro de una red que se llama Periferia Ecológica, donde está el Movimiento Verde Cordobés, el Movimiento Evita. Había, por ejemplo, compañeros allá de Uspallata, de Mendoza, que estaban luchando contra la minería ahí en San Jorge, la ley de glaciares. Había un lonco mapuche ahí de Pichilantrao en Villa Langostura, una médica wichi joven. Y me quedé más tranquilo, porque cuando empecé a ver lo que hacía toda esa gente en diferentes territorios de la Argentina, me di cuenta que todos estaban reorganizándose, ¿no? Volviendo, claro. O sea, sí, nos cagó la Cámpora, todos lo sabemos. Sí. La Cámpora nos cagó y Totalmente. Cristina lamentablemente le hace caso al hijo y nos cagó también. Exactamente. Pero bueno, hay que recomponer eso para que cuando salga un candidato, cuando Axel sea candidato, poder articular para hacer nuestras exigencias, pero no vamos a tener exigencias si no sabemos qué es lo que necesitamos en nuestro territorio. Si no nos juntamos y planteamos qué es lo que necesitamos en cada uno de nuestros territorios, es verdad eso. Entonces me parece que hay una tarea muy importante para quizás algún día parecernos al pueblo boliviano, de por un lado reorganizarnos y también en esa reorganización empezar a generar nuestras propias producciones, más allá que parece un contrasentido en estos tiempos. Yo por suerte, que también paso otro chivo, estoy asesorando emprendimientos, nuevos emprendimientos o viejos emprendimientos para ayudar un poco en la contabilidad o lo que se llama el cash flow, planificar proyectos. Y estoy un poco asombrado en estas épocas de crisis total económica, la cantidad de gente que me llama, que dice, che, tengo un proyecto agroecológico, tengo un proyecto de cosmética natural, de reciclado de aceites para hacer jabón blanco. Y yo como asesor económico, mi primera reacción es decirle, pero escúchame, vos sos pelotuda, ¿cómo va a ser un negocio en este momento? Claro, ahora no. Ahora no, es un quilombo esto, no cierran las cuentas de Coriquente, que está hace 10 años y la hacen re bien, o sea, de humano, ¿cómo? Y por otro digo, qué lindo que es necesario. Que es la semilla, ¿no? Del pachacuti, del compost, los zapallos que crecen en el compost, ¿viste? Que vos decís, ¿en qué momento salió un zapallo, o una palta o un morrón en medio de esta podredumbre? Claro. Y eso me parece que es una tarea fundamental en estos tiempos, no escuchar tanto las críticas a Milei, que ya se cayó, ya fue. Ya perdió todo lo que podía tener. Tampoco escuchar a Cristina Máximo, que también ya fue y ya está. Y empezar a pensar qué vamos a construir desde el territorio y desde abajo y de la periferia para con esa potencia poder algún día exigirle a los de arriba que hagan una ley que nos favorezca. Me parece que esa es la elección boliviana. Totalmente. Que el cambio no viene de arriba, sino de, como dice mi amigo Pablo Riveros, de la periferia y desde abajo. Exactamente. Tomás, muchísimas gracias. Te esperamos todo el tiempo que quieras por acá. Como siempre, es un gusto y un placer estar en este hermoso lugar, agradeciendo muchísimo su labor de comunicación, hablando de experiencias positivas en tiempos de pachacuti y emergencia civilizatoria. Muy bien. Gracias, Tomás. Nos vemos. Suscríbete a La Luna con Gatillo, así podés seguir enterándote de lo que pasa en tu territorio.